Clase de Zohar, Parashat Ki Tetzeh. Esta, debo admitir, es una de las porciones que me gustan. Sobre todo me gusta porque es una de esas porciones en donde realmente somos privilegiados. Porque el que no estudia Kabbalah no tiene forma de saber de qué se trata esta porción. ¿Bien? Si no entendés el significado cabalístico de esta parashá, es algo que no aplica en lo absoluto en la vida cotidiana. La porción empieza diciendo así: Ki tetzeh la milhamá, cuando salgas a la guerra, y cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y Yud Kei Vav Kei Elokeja, Hashem Elokeja, Yud Kei Vav Kei, tu Dios, te los entregará en tus manos y tomarás prisioneros. Y después viene, ya esto de por sí es un poco, hay muchas preguntas alrededor de todo esto. Principalmente el hecho de que diga, no dice si es que sales, si es que hay una guerra y tienes que salir a la guerra, lo que sea, dice cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, Yud Kei Vav Kei, Hashem Elokeja, te entregará. Evidentemente hay como una condición, ¿no? A menos que vos no creas que este es tu Dios. ¿Sí? De hecho, acá en la traducción está puesto como que entre dos, ¿cómo se dice? Middle scores. Dos rayitas medias, ¿cómo así se dice? Dos guiones medios. Pero en la Torá sale, o sea, está todo de corrido. Lo que pasa es que lo ponen como que si esta Torá es para el pueblo de Israel, ¿no? Y si habla de Yud Kei Vav Kei, o sea, si ya estás leyendo esto, debe ser, habrás reconocido que este es tu Dios, ¿no? Pero está puesto de una forma que pareciera decir, bueno, solo te va a dar a tus enemigos en tus manos si este es tu Dios. Pero dice, las primeras cosas que se cuestiona es que dice cuando salgas a la guerra y Dios te entrega a tus enemigos en tus manos. Faltó pelear la guerra. No dice cuando pelees una guerra, o dice cuando salgas a la guerra. Entonces quiere decir que solo por salir a la guerra te entregan los enemigos en tus manos. Y la respuesta es sí. Después vamos a entender cómo funciona. Pero de lo que se trata la guerra no es pelear la guerra, sino estar dispuesto a salir a la guerra. Y salir como si fuera una guerra. Ayer es interesante porque estaba pensando en la parashá. En realidad estaba tratando de explicar, una gente amiga me invitó a ver el partido de Boca, ¿sí? En un palco sobre el césped no creo que haya otra cancha de fútbol donde se pueda estar tan cerca de la cancha como en ese lugar. Porque de hecho no hay ni siquiera el espacio ese tradicional para que se corra alrededor de... Estás ahí en el pasto. Y dos o tres de los jugadores que son los más aguerridos para jugar, cuando lo ves desde esa posición, son como gladiadores. No son personas jugando a la pelota o jugando al fútbol. Son como gladiadores. O sea, cuando los ves,
venir a la carga hacia la pelota, y yo me imagino que si sos, por más buen defensa que sos, cuando lo ves venir a Tevez con esa actitud, da impresión. Y le explicaba a mi hijo, le digo, ¿ves? Por esto es que hay gente que son los mejores del mundo en algo, es por el arrojo. Después vemos si te sale bien, ¿sí? Eso después es entrenamiento y todo eso. Si está el arrojo, alguien te puede entrenar para que lo guíes, para que lo uses, para guiar esa disponibilidad de dar tu vida en algo, para lo que sea. O sea, si vos identificás eso en un jugador de fútbol, pero te das cuenta que es de madera, que no sabe jugar, le decís que haga otra cosa. Pero lo que identificás en un deportista de alto rendimiento, lo que sea, es esa capacidad de salir a la guerra. Después vemos si vamos a pelear o no, cómo se da en el campo de batalla, ¿sí? Pero la verdad me resultó impresionante porque no es la primera vez que iba a la cancha, pero nunca había estado en el pasto a la misma altura de los jugadores, y ves el arrojo de los dos lados, ¿no? O sea, son todos muy jovencitos, pero es impresionante. Y de eso básicamente se trata vivir. Se trata de estar dispuesto a salir a la guerra. Porque aquellos que están dispuestos a salir a la guerra no necesitan pelear. ¿Sí? La gente que pelea es la gente que se defiende de la vida. ¿Sí? Los que salen a la guerra, hay muy poca gente que está dispuesta a hacerle frente a alguien que sale a la guerra. Tengo otro amigo, una persona que es un tipo muy deportista y que tiene un grupito de amigos con los que juegan al fútbol siempre, y Tevez es amigo de ellos. Pero no lo invitan a jugar a Tevez porque no pueden jugar con... y este amigo siempre me dice, las veces que viene a jugar un picadito con nosotros o lo que sea, dice, vos sabés que no se puede jugar con él. O sea, no es ni siquiera te anima. Uno por ahí pudiera decir, bueno, yo me le animo a tal y tal cosa. Bueno, una vez, hasta que te probás y ves contra esa velocidad, esa potencia, ese poderío, son muy pocos los que después se animan, aunque incluso siendo amigos y en un amistoso. ¿Sí? Porque no todo el mundo le está dispuesto a ponerle el pecho o a salir a... Entonces, aquellos que tienen eso, y si me preguntan a mí, no es una cuestión de si se nace o no. Se nace para que esa actitud la dediques al fútbol, o la dediques a una empresa, o la dediques a ser maestro de escuela. ¿Sí? En el qué lo vas a desarrollar. Para eso yo te diría, bueno, tenés que nacer con vocación de ser maestro de escuela. Si sos del tipo que sentís más la tendencia a ahorcar a los niños que a educarlos, no podés hacer eso. Pero eso no quiere decir que esa persona que es maestro de escuela no pueda ser maestro de escuela como Tevez juega al fútbol. O sea, para eso no se nace, eso se decide. Uno decide si cuando hace lo que hace todos los días, sale a la guerra o va a ver si se defiende un poco de la vida. Ahora, como si esto fuera poco, esta porción
tiene una sección aquí muy, o sea, es sumamente polémica esta sección de la Torá. Tiene varias cosas. Uno, tiene esto que vamos a leer ahora, pero no lo voy a explicar ahora porque lo explicamos en la clase del año pasado. Tiene las leyes del derecho de la primogenitura, que es algo que también suena bastante injusto. Ahora van a ver que lo que viene después es de las cosas que suenan más injustas en la Biblia. Después viene el tema del hijo rebelde. Si tenés un hijo rebelde y no hace caso, llévalo a las afueras de la ciudad y que lo apedreen a muerte. Esta para allá, el que no entiende qué quiere decir todo esto cabalísticamente, por seguro se lleva una impresión bastante distorsionada de este Dios. Por eso a lo mejor al principio dice, si después de leer esto seguís eligiendo a este como tu Dios, o sea, a lo mejor por eso la salvedad, porque te quedan pocas ganas de elegir a este Dios como tu Dios si no entendés realmente lo que todo esto quiere decir. Hay un par de cosas más que son... bueno, acá aparece la ley de echar a la madre del nido antes de sacar los huevos. Ok. Y está la sección pero ya también lo hemos explicado en otro momento, la sección de la mujer sospechada de adulterio. Es una playa que es muy divertida leerla y tratar de imaginarse cómo sería si se aplicara esto en la vida diaria, ¿no? Entonces dice, cuando vayas a la guerra y Yudkei Vadkei, tu Dios, te entregará en tus manos, te entregará a tus enemigos en tus manos y tomarás prisioneros. Dice, si entre los prisioneros vieses una mujer hermosa y la deseases, podrás tomarla como esposa. Deberás llevarla a tu casa y ella deberá raparse la cabeza y dejar crecer sus uñas. Y deberá quitarse el vestido que lleva, el que llevaba al ser tomada prisionera. Deberá permanecer en tu casa llorando a su madre y a su padre por todo un mes. ¿Sí? Se asume que los padres murieron en la guerra. Dice, pero si luego no la deseases, o sea, después de un mes la ves pelada con las uñas largas, después de haber estado llorando un mes, deberás dejarla ir en libertad. No podrás venderla por dinero ni podrás esclavizarla, pues la estarías deshonrando. ¿Sí? Esto es una ley divina de Olam Atzilut. Esto es lo que Dios le está diciendo a... Ok. Vamos a ver qué dice un poco el Ari acerca de todo esto. Vamos a empezar con la parte más importante, que es el tema de saber cómo salir a la guerra para que no tengas que pelear. Ahora hay una alusión a cómo está escrito el hecho de que debe cortarse el pelo, de que por alguna razón, por cómo está escrito, que esta mujer tiene bucles. ¿Sí? Si tuviera otro tipo de pelo, no tendría que pelarse. Este es absolutamente ridículo. Y dice lo siguiente: sepan que el pelo de Zeir Anpin es negro.
debido a la influencia de Geburah, el cual produce pelo. Geburah, el aspecto de juicio, produce pelo. El pelo es una forma en cómo sale energía acumulada a través de los poros, según explica el Zohar. Dice, y el pelo que produce Zeir Anpin son como bucles. Esto lo hemos visto en muchas parashot, que hay alusiones a las correcciones de la barba de Ari Anpin o de Zeir Anpin, y se habla de 13 mechones distintos de pelo que corresponden a cada tipo de midot, ¿cómo se dice? De atributos emocionales y demás, atributos de la misericordia. Hay toda una explicación de por qué negro el pelo y esto y todo eso, pero no es lo que más nos interesa en este momento. Dice Lari, la razón por la cual los sabios utilizan esta distorsión de decir de que el pelo de Zeir Anpin es negro, es porque Geburah, y que tiene que ver con Geburah, es porque Geburah en realidad es la sangre. Y la sangre es roja, pero cuando se seca se pone negra. Y hay una alusión en la Mishnah, cuando se habla sobre las leyes de pureza o impureza por menstruación, las leyes de Nidá, hay una descripción de los distintos colores de la sangre de ello, y dice rojo que es negro. Entonces, el Ari dice de que de acá es de donde se interpreta de que el negro y el rojo tienen en realidad la misma energía, son energía de juicio. Porque en realidad la Mishnah dice de que hay 5 colores de sangre que constituyen que todavía la mujer está menstruando o no está lista para hacer mikve, para purificarse antes de volver a tener relaciones sexuales. Dice, estos poderes de juicio son 10 nombres Elohim. El nombre Elohim sabemos que es el nombre de Dios que representa juicio. Y todo proceso de contraer la luz para que se convierta en algo físico requiere de algún aspecto de juicio. Es decir, la luz es infinita y es como no sé si saben, los libros, por más que sea un libro sagrado, los libros representan juicio. ¿Por qué? Las hojas en blanco representan el mundo infinito. Porque son infinitamente, hay una infinidad de potencial de lo que se puede escribir en ellas. Pero en el momento que alguien escribe algo, por más que sea algo, no sé, los escritos de la Torá, el Zohar, los escritos de Buda, lo que sea, se convierte en un juicio, porque es eso y no otra cosa. Es lo que está escrito. Por eso no se recomienda tener... ¿Vieron esto que hace la gente que le encanta ponerse una biblioteca detrás de donde trabajan? Pocas cosas son tan perturbadoras para un ser humano que trabajar enfrente de un montón de lomos de libros viéndolos. ¿Sí? Los libros siempre es mejor tenerlos en algo que tenga puertas o algo que bloquee la energía que proyectan, porque es energía de juicio. Y no quiere decir que eso sea algo malo, porque el libro puede tener un contenido grandioso y vamos a poner entre malo y bueno, pero así no deja de ser un juicio. Este mundo es un juicio, ¿sí? Es lo que es. Es decir, es más, es una sentencia. Este mundo es una sentencia del colectivo de lo que piensa toda la gente hoy. Mañana eso cambia y el mundo también va a cambiar. Pero ese cambio, por más que sea un cambio para mejor, es una nueva sentencia.
porque vivimos en un mundo donde hay leyes de causa y efecto, y los efectos siempre son juicios, siempre son sentencias, aunque sean a tu favor. Cuando hay un juicio entre partes, uno gana y el otro pierde. La misma sentencia es positiva para uno y negativa para otro, pero es la misma sentencia. Dice, estos poderes de juicio son en realidad 10 nombres Elohim que entran en Zeir Anpin. Dice, y miran hacia arriba y reflejan la luz que viene de los mundos superiores con juicio. Hay una alusión acá del Ari que no es tan importante para nosotros en este momento, pero que dice que el valor numérico de la palabra Elohim es 86. ¿Sí? Cuando uno suma las letras de la palabra Elohim, Elohim tiene 5 letras y sumadas da 86. Y dice que la palabra rulos, de lo que hablábamos anteriormente, taltalim, se puede dividir en la palabra misma que es taltal, que quiere decir rulo en individual, y después el im, que es lo que lo hace plural, rulos. Dice, la palabra taltal tiene el valor numérico 860, que es 10 veces Elohim. Dice, y el im, que es una letra yud y una letra mem, tiene el valor numérico 50, que representa las 5 letras del nombre Elohim y las 10 sefirot internas adentro de cada una de estas letras. Dice, y escuchen esto, acá viene eso era una especie de introducción. Dice, cuando el pueblo de Israel salía a la guerra, o solían salir a la guerra, los 5 nombres Elohim de la derecha se unían con los 5 nombres Elohim de la izquierda. Estamos hablando de la energía de Da'at. ¿Se acuerdan que dijimos que en Da'at es binario? Hay 5 estados de Gesed y 5 estados de Geburah. Pero tanto Gesed como Geburah son un tipo de juicio. ¿Sí? Uno a favor, otro en contra, por decirlo de alguna forma. Dice, cuando salían a la guerra, estos, en lugar de ser algo binario, todos estos estados de juicio operaban juntos. Es decir que, si lo vemos prácticamente para nosotros, cuando queremos salir a la guerra en un área de nuestra vida para que nos entregue ese enemigo en nuestras manos y no tengamos que pelear, hace falta combinar estos dos. Vuelvo a leerlo. Dice, cuando el pueblo de Israel salía a hacer la guerra, los 5 nombres Elohim de la derecha se unían con los 5 nombres Elohim de la izquierda para poder extraer venganza contra sus enemigos. Estas son las palabras que Lari utiliza. Para extraer venganza contra sus enemigos. Sin embargo, de estos 10 nombres Elohim, solo los 5 de la derecha eran visibles. Puesto que si los 5 de la izquierda fueran visibles, las fuerzas del mal vendrían a tratar de
latch, ¿cómo se dice? De engancharse o de adherirse a estos nombres divinos. Dice, a pesar de que uno piensa que en los momentos de guerra es cuando uno debería de evidenciar Gevurah. Gevurah quiere decir, ¿cómo se dice? Might, poderío. Dice, esto no es así. El verdadero poder, es decir, Gevurah, tiene que estar presente internamente en el ejército o en el individuo cuando sale a la guerra, pero no tiene que mostrar esa conducta hacia afuera. Hacia afuera tiene que mostrar una conducta de misericordia. Dice, el hecho de que el enemigo haya elegido oponerse a las fuerzas de la santidad significa de que debe ser peleado y conquistado. Cuando vos sabés que estás haciendo algo puro y hay fuerzas o algo que se viene a oponer, decís, bueno, es evidente que esto es un área que hay que conquistarla. No podés hacer de cuenta de que no, en tu empresa no hay ese problema o no hay... Si sabés que tu motivación es pura, porque tu empresa, me refiero a empresa con lo que verdaderamente la palabra quiere decir, lo que estás queriendo hacer, tu emprendimiento, tu empresa, es producto de que estás tratando de precipitar algo divino, las fuerzas de Kedushá, de la santidad, están acompañando a eso. Eso va a hacer, muchas veces, que otras fuerzas se levanten en oposición de eso. Y no te podés hacer el tonto. El hecho de que se presentan oponentes significa que deben ser, tenés que saber si vos estás haciendo esto puramente desde el ego. Si lo estás haciendo puramente desde el ego, no hay 5 estados de Gesed con los cuales puedas mostrar. Hay solo Gevurah. Y lo que vas a terminar haciéndote es peleándote como la gente pelea las guerras, ¿sí? Discutiendo y haciendo guerras eternas y uno tiene razón y el otro tiene razón y al final no importa quién tiene razón, los dos pierden. Cuando realmente lo que la persona está haciendo tiene un propósito divino y a lo mejor, no sé, el dueño de la empresa, no me refiero al CEO de una compañía, sino al que es dueño de esa empresa, se le presentan oposiciones, esas oposiciones están ahí para conquistarlas. Porque de hecho, esas oposiciones se dieron cuenta que hay alguien lo suficientemente aguerrido para empujar este otro proyecto y es una buena oportunidad de ser derrotado y capturado y convertido. Por eso es que surge esta oposición. Porque encuentran, dicen, mira, acá hay un tipo que tiene tanta emoción y conciencia puesta en revelar esto al mundo, que es un buen lugar en donde hacer que surja tal obstáculo, porque este tipo lo va a arrasar, lo va a pasar por encima, ¿sí? Aunque está dispuesto a que le saquen la tarjeta roja. Entonces es un buen lugar en donde manifestar un enemigo. Ahora, ese enemigo está ahí para ser derrotado y para ser entregado en las manos, porque la energía que ese enemigo contenía va a propulsar la empresa del que lo destruya. Pero para eso la empresa tiene que ser algo sagrado. No puede ser solo para el beneficio de una sola persona. Sin embargo, dice, la persona que entiende esto no puede manifestar estados de Gevurah. Tiene que tener este espíritu de guerra en pos de manifestar
su empresa, pero él sabe que no necesita pelear. Entonces lo hace desde un lugar de grandeza y de misericordia. Al revés, ve el tipo que se está oponiendo y dice, uff, pobre este tipo, ¿cómo va a ser aplastado? No porque él tiene el ego de decir, vas a ver cómo te voy a aplastar, sino porque él sabe que le está trayendo algo, él sabe que él es un bólido, un tren que viene a 500 kilómetros por hora, y de golpe ve que se para un tipo en la vía. Dice, bueno, por algo se paró ahí. Y el tipo no sabe, él sabe que no puede frenarlo a tiempo. ¿Pero qué va a decir? ¿Se va a sentar a disfrutar cómo va a atropellar al tipo? ¿O va a decir, uff, qué lástima que este tipo se haya puesto en el camino porque con este tren a esa velocidad no le va a ir bien? Sin embargo, o sea, es decir, siente misericordia por aquello que está por conquistar porque no tiene opción. Por eso tiene mucho que ver el entender esta idea que hablábamos la clase de Zohar de la semana pasada, que el rey David solo llevaba a la guerra a tzadikim. Salía con 1000 soldados y volvía con 1000 soldados. Y solo llevaba a la guerra gente justa. Gente que supiera que si estaban saliendo a la guerra era porque no podía haber saña de querer matar al otro. Era porque, mirá, estos tipos se pusieron en el camino y deben tener algo que tiene que ser transformado y conquistado. Si no, no se hubieran puesto en el camino. No digo que sea fácil de entender el concepto de esta porción, pero es mucho más fácil entender esto que tratar de entender que Dios se divierte mandando a la guerra a este pueblo de Israel para regalarle enemigos como esclavos. Dice, la pelea contra el enemigo es un acto de misericordia para el enemigo y para la realidad en general. Entonces, si uno lo ve así, no hay lugar alguno para demostrar, para utilizar la guerra como demostraciones de poder o de ¿cómo se dice? Como de venganza o de... ¿sí? Si vos entendés cómo funciona esto, sos un estúpido si vas a la pelea que pelea la gente normalmente. Y esto no quiere decir de que no tengas gvurá y que estés dispuesto a dar todo porque la pelota quede de tu lado y no del otro lado, porque vos sabés que obviamente Boca tiene que ganar. No todos están de acuerdo, ¿no? Creo que ninguno de ustedes sabía que soy de Boca, ¿no? Así es, algo grandioso había que tener. Ok, entonces, en realidad les debo confesar que habiendo nacido en Córdoba, en realidad fue mucho más tarde que me enteré que tenía que ser de Boca o de River, porque mi Talleres de Córdoba nunca iba a tener ninguna copa. ¿Hay una copa? ¿Sí? Ah, yo no, mira, justo que no estaba. Mirá vos. Prefiere que me vuelva a hacer de Talleres antes que sea de Boca. Ok. Dice, la persona debe tener sumo cuidado de no tocar ninguno de los aspectos de Gvurá innecesariamente. ¿Por qué? Porque en el momento que los toca, siente placer en el cuerpo de estar ganando la guerra y le empieza a dar a las fuerzas del mal de esa energía.
Y por supuesto, dice, esto le quita mérito a la victoria. Ok. Dice, esta es una de las razones, dice Lari, como es obvio que es una de las razones. Dice, por lo cual el tefilim, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice en español? Filacterias. Por las cuales las filacterias, dice, son negras y como en rulo, ¿sí? Dice, porque son como el pelo de Zeirampín. Más aún, dice, las tiras, la del lado derecho tiene que obligatoriamente ser más larga que la de la izquierda. De hecho, hay, no sé si les interesa saber, pero los tfilim, eso que se pone en la cabeza ¿sí? y en el brazo, que es para atar la columna izquierda, tiene por un lado la parte del brazo izquierdo que es para atar el deseo egoísta, y el tefilim de la cabeza adentro tiene 4 compartimientos, ¿sí? Adentro tiene un solo pergamino, pero tiene que estar hecho de 4 partes. No se puede hacer de un solo cuadradito y estar adentro del pergamino. Tienen que ser 4 partes cosidas, y son 4 partes porque son Jochma, Binah, y los estados de Gesed en Da'at, y los estados de Gvurá en Da'at, ¿sí? Separados y todo unido, porque es como una especie de antena. Y eso representa, el de la cabeza representa estos 4 estados de intelecto. Las tiras que se juntan, que van hacia la parte de atrás, representan Gesed y Gevurá. El nudo que tiene en la parte de atrás representa Tiferet. Y las 2 tiras que cuelgan representan Netzach y Hod. ¿Cómo? En los 4. Es el mismo pergamino que está en la mezuzá, ¿sí? Va metido, los 4 terminan formando como una casita. De hecho se llama bait, se llama casa, al estuche en donde está dentro el pergamino. Y el pergamino está en todo, pero ese todo está hecho de todos estos intelectos. Y de hecho el propósito que tiene es el de balancear, el de que antes de que la persona salga a la vida en la mañana, haya conectado con la capacidad de balancear los intelectos. Ahora bien, dice así. Dice, todo esto que explicamos está aludido en el primer pasaje de la porción de esta semana, donde dice cuándo. Dice la palabra ki, cuando, dice ki tetse, cuando salgas. La palabra ki, junto con la primera letra de teitze, que es una letra tav, la tav y ki, que es la primera, tetsei es salgas, cuando salgas. Entonces la palabra ki más la primera letra de la siguiente palabra son los 5 nombres Elohim de la derecha. ¿Por qué es así? Porque la palabra ki, haf y yud suman 30, y la palabra taf tiene valor numérico 400. 430 es la mitad de los 860 que habíamos dicho antes, ¿no? Okay. Y el valor numérico del resto de la palabra kitetsei, ¿sí? Es el valor numérico del resto es 91. Por eso dice la frase, dice, cuando Yud-Kei Vav-Kei, tu Dios, dice, nosotros sabemos que el nombre Yud-Kei Vav-Kei
se escribe, o sea, el nombre de Dios se escribe Havaya, Yud-Kei Vav-Kei, pero como no sabemos cómo se pronuncia Adni o Adonai, ¿sí? Dice, el valor numérico de Yud-Kei Vav-Kei y Aleph Dalet Nun Yud es 91, y es el mismo valor numérico que Tzei, Kite Tzei. Dice, y la implicancia de lo que implica este versículo es, cuando salgas, quiere decir, cuando los 5 nombres Elohim de la derecha, juntos a el nombre Yud-Kei Vav-Kei, literalmente el número Yud-Kei Vav-Kei, y perdón un segundito. Vuelvo a traducir. Dice así. Lo que implica este versículo es lo siguiente. Cuando salgas, ¿sí? La frase dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, cuando salgas, alude a los 5 estados de Gesed, es decir, a los 5 nombres Elohim de la derecha, juntos con el nombre Yud-Kei Vav-Kei apropiadamente. A la guerra con tus enemigos, ¿sí? Dice, esta es la única forma en cómo uno puede salir a la guerra, con Yud-Kei Vav-Kei. ¿Qué quiere decir Yud-Kei Vav-Kei? Un proyecto o algo que venga desde Atzilut, Briá. ¿Se acuerdan el nombre Yud-Kei Vav-Kei? Es la manifestación de los 4 mundos. Cuando vos salís a la guerra porque venís precipitando algo desde Atzilut, la única forma que podés salir a la guerra es con algo que estés trayendo de allá y con mis 5 estados de misericordia. Si es por otra razón, no salgas a la guerra porque hay mucha chance de que tengas que pelear como pelea el resto de la gente. Dice, cuando salís contra tus enemigos de esta forma, entonces es seguro que Yud-Kei Vav-Kei, tu Dios, acá quiere decir que Yud-Kei Vav-Kei y el estado que se utiliza para decir Dios es de manifestación. El nombre Elohim y el nombre Adni representan la manifestación de la luz de Atzilut. Dice, ¿por qué dice de Yud-Kei Vav-Kei tu Dios? Y utiliza el nombre Elohim, porque también dice que te los va a entregar en tus manos. ¿Y por qué dice tu mano? Te lo entregará en tu mano, porque la mano derecha representa los 5 estados de misericordia que se ven manifestados en los 5 dedos. Y cuando es así, cuando por eso fue que saliste a la guerra, entonces podés tomar prisioneros. ¿Qué es lo que la persona toma prisioneros? Es la energía que ese oponente tenía para... cuando uno a lo mejor ante una precipitación de Atzilut le esquiva a los oponentes, se está perdiendo una energía que esa precipitación de Atzilut necesitaba para progresar. Ese oponente le sirve a todos. El oponente viene a ser destruido y a ceder una energía. Y eso es lo que la persona se lleva en cautiverio. Ahora después dice, viene la otra parte, y yo no voy a explicar toda a qué se refiere con el tema de la mujer prisionera, porque lo explicamos,
tiene que ver con la capacidad de un tzadik de encontrar chispas perdidas de las almas de Israel en medio de las otras 70 naciones. Lo explicamos el año pasado y si quieren, Lili se puede enviar junto con la clase de Zohar de esta semana, el del año pasado por si lo quieren escuchar. Sin embargo, respecto a esto, el Ari ahora va a hacer unas cuantas preguntas y nosotros vamos a contestar solo una de todas estas preguntas que me pareció interesante que no tocamos el año pasado. Dice, ahora bien, ahora tenemos que entender de qué se trata todo este tema de la esclava, dice el Ari. Debemos preguntarnos, no hay que hacer, el Ari dice, siempre un cabalista te va a decir, nunca aceptes lo que dice la Torá sin preguntar por qué. Y si la respuesta no te genera nuevas preguntas, seguramente no era una buena respuesta. Dice, debemos preguntarnos acerca de la frase que habla acerca del soldado, el cual aparentemente se le permite tener relaciones sexuales con una mujer hermosa durante la guerra, cuando esto es algo que está prohibido por la Torá. Y sería como permitirle que caiga en la inclinación al mal. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Ari. Que porque el soldado hace mucho que salió a la guerra y no puede conquistar o controlar sus urgencias sexuales, ¿se le permite a él romper algo de la Torá? Dice, ¿no debería entonces ser así para todas las prohibiciones de la Torá? ¿Sabes qué? No me puedo aguantar esta semana de matar a alguien. Esta semana tengo pero porque me da muchas ganas. Es una locura pensar de que, o sea, ¿cómo es que si fueron a la guerra personas que aceptaron esta Torá como la ley que los rige, solo porque están en guerra tienen permitido violar a una mujer? No. Si está prohibido en todas las circunstancias. ¿Qué es? Por la urgencia de... ¿sí? ¿Se permite matar porque tenés hambre? No. Entonces, ¿por qué esto pareciera que, no lo voy a explicar hoy porque ya lo explicamos el año pasado, pero pareciera como que de golpe, bueno, si es en esta circunstancia está permitido? Lo que dice el Ari es, no está permitido en ninguna circunstancia. Lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que esto quiere decir. Dice, la segunda pregunta que tenemos que hacer es, está escrito en la Torá, a todo esto, volviendo a lo de la mano, porque es un tema, lo había pensado hoy cuando lo estaba leyendo y me parece que es importante mencionarlo. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, 2 veces dice de que Dios golpeó a los egipcios. Una vez cuando los ahogó, y después dice, dice, y después los tiró a la tierra, y en los 2 casos dice que con su mano derecha lo hizo, y en Minjá, con su diestra. Y sin embargo uno puede decir, pero siempre que se habla de la mano derecha, siempre que en la Torá aparece esta idea de la mano, de la diestra de Dios, se utiliza para decir cuando Dios hizo algo bueno por la gente. Entonces, ¿cómo sería que los ahogue y que... Sin embargo, dice que fue con la derecha. ¿Por qué? Porque se opusieron a un designio divino, porque necesitaban ser transformados. Y aunque se ahogaron y murieron y todo esto, era porque era con misericordia, era con... de hecho, a esto se refiere con que el pueblo de Israel ni siquiera tuvo que pelear contra ellos. El mar peleó contra ellos. Y está escrito que dice, los egipcios que ves hoy, nunca más los volverás a ver.
le dijo Dios a Moisés. Hay una canción que se llama Shirat Hayam, la canción del mar, de las aguas, y dice que esos egipcios, dice, nunca más los volverás a ver. Dice, y por eso explico esto, porque si no, no se va a entender la siguiente frase. Dice, segundo, nos tenemos que preguntar, ¿por qué la Torá, en uno de los castigos, hay una parte en la Torá donde hay un montón de maldiciones? Y una de las maldiciones que dice, te llevarán a Egipto de regreso en barcos, como diciendo a granel, para ser vendidos como esclavos y como sirvientes, y nadie los va a comprar. Es una maldición tremenda para una persona que es tomado esclavo, que nadie lo compre, porque el dueño del esclavo es el responsable de darle comida, casa, todo lo que... Entonces, peor que ser esclavo es ser un esclavo que nadie quiere. Y el Ari trae esto a colación porque dice, ¿qué pasa? De golpe, ahora que llegamos al final de la Torá, nos damos con que cosas que Dios dijo que tenían que ser de una cierta forma, al final ni Dios respeta lo que dijo antes. ¿Por qué hace esta pregunta? Porque dice que cuando cruzaron el Mar Rojo, Dios les dijo, estos egipcios que conocieron hoy, nunca más los van a volver a ver. Entonces, ¿cómo los va a amenazar con ponerle que, ok, no queremos cumplir con los preceptos y que se cumpla la amenaza? Y los amenaza de que los va a llevar de nuevo a Egipto, cuando les había prometido que nunca más iban a ir a Egipto. Con lo cual dice, este castigo que con el que Dios los amenaza va en contra de la Torá misma. Tercero, ¿por qué Dios dice esto acerca de Egipto, pero no acerca de los otros exilios? ¿Por qué está en contra de que regresemos a Egipto, pero no hay ningún problema en viajar a Babilonia o a Media? ¿Sí? No está prohibido, hay una prohibición contra viajar a Egipto. La halajá dice que un miembro del pueblo de Israel no debe viajar a Egipto. Y es genial porque lo que descubrí hoy del por qué no debe viajar a Egipto le va a servir sobre todo a Alicia, que está ahora en Jordania, en su viaje a Egipto. Hoy justo me escribió a decirme que estaba en Jordania, porque no es que es algo tan grave entrar a Egipto por lo que te puede pasar, que es lo que la gente piensa de que... Sino, les digo que nunca antes había encontrado una explicación como esta del por qué no volver a Egipto. Así que tranquila, Alicia, no... Alicia es una alumna de Canadá que viaja en los viajes místicos y justo ahora está haciendo un viaje místico a Petra y a Egipto. Dice, cuarto, después háganme acordar que les cuente otra cosa acerca de, hoy recibí un email que me emocionó muchísimo acerca de, vieron que yo siempre menciono, y hay 2 personas que están conectados desde Nueva Zelanda y que nos hablan y nos preguntan cómo hacer porque resulta que ellos están un día antes que nosotros, ¿sí? Son los alumnos más adelantados que tengo. Háganme acordar que les cuente. Tal vez estaría bueno que lo cuente. Después lo voy a contar para que quede grabado, así también lo ven. Porque toman las clases de Zohar en la plataforma. Dice, cuarto, ¿por qué nuestros sabios generalmente hablan de 4 exilios? Babilonia, Media, Grecia y Edom, juntos, y después se habla de Egipto
del exilio de Egipto por separado. Y más aún, el exilio de Egipto nos dicen que aparece un montón de veces en la Torah, constantemente. Y de hecho en los rezos diarios, está en todas partes. Y la respuesta es esta, dice. Para entender esta respuesta, hay que entender que los 4 exilios de Babilonia, Media, Grecia y Edom representan los 4 mundos, ¿sí? Jochma, Binah, Zeranpin y Malhut. Estos 4 exilios eran parte de la rectificación de los mundos. Dice, mientras que el exilio de Egipto representa la corona de la letra Yud. Casi no existen escrituras de un nombre Yud Kei Vav Kei donde la letra Yud tenga una corona en la punta de la Yud, a menos que sea en una Torá, en un pergamino de una Torá, escrito en letra Alter Rebbe. ¿Sí? La Torá que nosotros tenemos acá en Casa Sod está escrito así, pero a menos que sea una Torá Alter Rebbe, está prohibido hacerle una corona redonda a la punta de la Yud, a menos que se esté copiando un libro Alter Rebbe, y hay muy poquitos en el mundo. Con lo cual, la mayoría de los libros de la Torá que hay en el mundo, el nombre Yud Kei Vav Kei es distinto que de lo que está hablando el Ari acá. Dice, y ese punto, esa corona en la Yud, del nombre Yud Kei Vav Kei, representa Keter, y ese es el exilio de... veo que tienen frío, te empecé a ver que se empiezan a abrigar, algunos tienen calor y otros tienen frío. Ese es el exilio de Egipto, es decir, Egipto es el Keter de los exilios. Por eso es que es como el exilio de los exilios, es lo máximo en exilios. ¿Por qué? Y es por eso, dice, que la Torá lo menciona tanto al exilio de Egipto. Dice, nosotros ya sabemos que el propósito por el cual alguien termina, el pueblo de Israel termina exiliado y esparcido como estamos nosotros en todas partes del mundo, unos en Nueva Zelanda, otros en Jordania y ¿sí? Dando vuelta por el mundo. Hay gente, ustedes saben que hay gente que nunca sale ni siquiera del barrio donde nacieron, ¿no? Dice, la razón por la cual las personas terminan en el exilio es para ir a recuperar las chispas de santidad que cayeron en esos territorios, en esos lugares de la tierra, los cuales esas chispas están esparcidas por todos lados. Y están mezcladas entre las fuerzas del mal y la santidad debido al pecado de Adán. Dice, y esto es a lo que se refiere la frase, esto ya lo explicamos la semana pasada, cuando un hombre se pone por encima de otro hombre y es para su detrimento, lo cual explicamos la semana pasada que no es para el detrimento del esclavo, es para el detrimento del opresor. ¿Fue en la clase de Zohar o en Shabbat? En la charla del Shabbat, ok. ¿Por qué es para el detrimento del opresor? Dice, porque ese tipo que está siendo oprimido ahí, en realidad se está robando las chispas está en exilio ahí siendo oprimido para robarse las chispas de santidad que están
metidas, que están prisioneras ahí, y la única forma es a través de avodah kashá, de trabajo forzado. Esa situación caótica que vive el esclavo, sufrimiento o lo que sea, extrae chispas de luz de su opresor. Es decir, que el hombre malvado oprime al hombre sagrado y el hombre sagrado se deja oprimir, pero es para detrimento no del hombre sagrado, sino del malvado. Porque lo que está haciendo el malvado al oprimir a alguien que tiene un alma de Israel es transferirle, es permitirle que extraiga todas las chispas de divinidad que están tanto en el hombre malvado como en el medio es en el que le toca estar. Y a donde sea que ellos van, que va el pueblo de Israel, la Shejinah, la presencia divina, también va con ellos. Porque la presencia divina está exiliada junto con el pueblo de Israel. ¿Y a qué va con ellos? Va a ayudarlos a robar, a extraer esas chispas de luz. Dice, por eso es que hay una mitzvah que prohíbe que alguien del pueblo de Israel regrese a Egipto. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos ahí, nos llevamos toda la luz de la santidad que había en Egipto. Y un ser humano nunca debe hacer algo que no sea para revelar luz. ¿Sí? Ir a Egipto, ¿por qué? Porque cuando nosotros decimos me dio ganas de ir de vacaciones y buscamos en internet y encontramos un lugar que nos llama la atención y queremos ir ahí, es porque ahí hay chispas de luz que podés extraer y que podés elevar. Por eso lo importante de no caer en lo que hace la mayoría de la gente, que cuando viaja se comporta peor que cuando está en un medio en donde todos lo conocen. ¿Sí? La gente se toma licencias cuando está lejos de... En inglés hay incluso en Estados Unidos hay como un chiste que se llama The 200 Mile Rule. A más de 200, que dice que a más de 200 millas de tu casa sos soltero. Es algo como un chiste que dicen los hombres, como diciendo, a esa distancia no le debes fidelidad a tu mujer. Y son estas estupideces. O sea, si una persona entiende y la gente se toma ciertas licencias cuando está el turista es la persona que tiene el peor impacto ambiental. Ningún ser humano tiene tanto impacto ambiental como la persona cuando está viajando como turista. La comida que desecha, en tu casa todos los días lavas las sábanas y las toallas del baño. No, por eso hoy si vas a un hotel en un país civilizado, hay un cartel que dice, si no querés que se laven las toallas y las sábanas y esto y lo otro, no las dejes en el piso o deja este cartelito sobre la cama. Si dejaste el cartelito sobre la cama, no cambian tus sábanas, porque si no, tienen obligación de cambiarlas a diario. Entonces, si te quedaste 10 días en un hotel, hiciste que una máquina lavadora funcione 10 días seguidos cuando en tu casa no lo haces. Comés 3 comidas en restaurantes, con lo cual lo que sobra de la comida no lo... Te vas y no apagas la luz a veces, por eso te está la tarjetita esa para que se apague sola la luz. Cuando uno viaja en el tiempo en realidad. Viaja al pecado original, a ir a recuperar esas chispas de luz que nadie las puede extraer mejor que alguien que tiene una conciencia espiritual. Y una persona que es espiritual no debería hacer nada, incluyendo viajar a un lugar donde no hay luz, no debería hacer nada
que no sea por revelar luz. Hasta la semana que viene. Gracias. Ok. Pamela nos cuenta lo siguiente. En Rosh Hashanah del año pasado, nosotros saludamos a las personas que estaban en Nueva Zelanda, porque cuando estamos en el streaming se ve, hay un mapita con una estadística que va mostrando a dónde hay gente que está viendo el streaming. Hay un agradecimiento al principio que no se los voy a leer. Dice, me permito contarte que desde la conexión de Rosh Hashanah del año pasado, Jorge y yo nos encontramos y hemos estado trabajando día a día. Jorge es otra persona, son los dos chilenos que viven en Nueva Zelanda, y porque nosotros mencionamos que hay más gente en Nueva Zelanda, y como son parte del aula virtual, se buscaron y se encontraron. Dice, somos dos chilenos y mi hijo Rubén, que iniciamos un camino juntos. Nos casamos en un mes en Chile. Bueno, y después sigue el mail con respecto al contenido del por qué esta persona me está escribiendo. Bueno, muchas gracias por tocar nuestros corazones. Pero creo que de verdad que tenemos poca noción de lo que hace en el mundo que nosotros nos juntemos a estudiar acá todas las semanas. Solo eso. Gracias.